No sé exactamente qué me llevó a hacerlo. Tal vez fue el silencio incómodo de las últimas semanas, o las excusas torpes de Mónica cuando hablaba de su nuevo compañero de trabajo. O tal vez fue simplemente instinto. Pero el caso es que aquella tarde de viernes me planté frente a un motel de carretera en Dos Hermanas, con el corazón latiéndome tan fuerte que casi podía escucharlo por encima del tráfico. No sabía si estaba haciendo el ridículo o si iba a destruir mi vida en los próximos minutos. Solo sabía que ella había dicho que iba a una comida de empresa en el centro y que, por alguna razón que no me atrevo a llamar corazonada, yo sabía que era mentira. Esperé en el coche, con el asiento echado hacia atrás y las gafas de sol puestas. Y a las 17:38, los vi llegar. Un Renault Clio gris. Él conducía. Ella en el asiento del copiloto, riéndose de algo que él había dicho. Aparcaron justo frente a mí, a unos 12 metros. Mónica salió del coche, se sacudió la falda como si le importara que estuviera arrugada, y lo esperó mientras él daba la vuelta y se acercaba a ella. Se besaron. En la boca. Despacio. Tranquilos. Como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Yo no sentí rabia. No todavía. Sentí una especie de desconexión total del cuerpo. Como cuando ves un accidente de tráfico a cámara lenta y sabes que deberías moverte, reaccionar, hacer algo, pero solo puedes mirar. No se escondían. No miraban a los lados. Era como si yo no existiera. Ella se giró, cogió su bolso del asiento trasero y caminaron juntos hacia la recepción del motel. Fue entonces cuando empecé a reír. No por diversión. Era esa risa nerviosa, silenciosa, que sale cuando el dolor no sabe por dónde escapar. Me reí porque, después de todo lo que habíamos construido, de todo lo que sacrificamos para tener una vida tranquila, Mónica había decidido tirarlo todo por un polvo con un tipo que parecía un figurante de teleserie. Y ahí, en ese coche aparcado al sol, empezó todo. Porque no me fui. No esa vez. Y lo que hice después, no lo hice por celos. Lo hice por dignidad. Cuando salieron del motel, llevaba exactamente 1 hora y 43 minutos sentado en el coche, con la espalda pegada al asiento, la mandíbula apretada y los nudillos blancos de tanto agarrar el volante. No tomé fotos, no grabé vídeos, no hice nada de lo que siempre dicen que hay que hacer. No me salía. Estaba tan quieto que pasé por un coche abandonado. Solo me dediqué a mirar la puerta por la que entraron y a contar los minutos en silencio. No sé qué esperaba sentir, pero lo que sentí no fue ira, fue una especie de vergüenza profunda, como si el ridículo me hubiera alcanzado de golpe, como si toda mi vida estuviera de pronto al desnudo frente a mí y la imagen fuera la de un hombre al que le acaban de dejar el cartel de tonto colgado del cuello. Ella salió primero, con el pelo algo revuelto, y al verle la cara supe que lo habían hecho. No necesitaba más pruebas. Caminaba con ese paso ligero, medio flotando, como si acabara de quitarse un peso de encima. Ni siquiera miraba el móvil, lo que en ella era raro. El tipo salió detrás, se subió al coche y la esperó con la ventana abierta. Ella aún se giró un momento hacia el edificio, como si repasara mentalmente algo que había dejado dentro. Yo, desde mi coche, clavé la vista en ella. Quería que me viera, que se diera cuenta de que lo sabía, que lo había visto todo. Pero no lo hizo. Se subió al coche y se fueron. Tranquilos. Sin sospechar nada. Volví a casa conduciendo despacio, sin poner la radio, sin pensar demasiado. Tenía el estómago hecho un nudo, pero no me temblaban las manos. Era una calma rara. Cuando abrí la puerta del piso, aún olía a su perfume. Me senté en el sofá, me quité los zapatos y estuve un rato mirando el suelo. No tenía plan, no tenía una idea de qué hacer. Solo sabía que ya no era el mismo.
Cuando Mónica entró por la puerta, 3 horas más tarde, lo supe por el ruido de las llaves y el golpe seco de la puerta cerrándose. Me levanté, sin prisas, y me quedé de pie en el pasillo, viéndola entrar con su bolsa de tela y esa cara de quien ha tenido un día largo. Fue ella quien habló primero. ¿Qué haces ahí parado? Me preguntó sin mirarme siquiera. Nada. Esperando a que llegaras. Entonces se giró, con una ceja levantada. ¿Esperando para qué? Para preguntarte qué tal la comida de empresa. Tardó 3 segundos en responder, lo suficientes para que me confirmara todo. Bien. Un coñazo, como siempre. ¿Por qué lo preguntas? Porque te vi. En el motel de 2 hermanas. La expresión de su cara cambió al instante. Primero pensó que era una broma. Luego se quedó inmóvil. Después intentó montar una sonrisa, pero no le salió. Abrió la boca, pero no dijo nada. Bajó la mirada. Respiró hondo. Y ahí supe que no iba a negarlo. ¿Me estaba siguiendo? Dijo al fin, con esa mezcla de rabia y miedo que le sale cuando pierde el control de una situación. No. Solo tenía curiosidad. ¿Desde cuándo? Desde que empezaste a mentir. El silencio que vino después fue largo. Se quitó la chaqueta, la dejó sobre el respaldo de una silla, y se sentó en la mesa del comedor, con las manos cruzadas. Yo me quedé de pie, sin moverme. Me miró, con los ojos bajos. No iba a durar. ¿Lo sabes, verdad? No. No lo sabía. Esto estaba roto desde hace tiempo, Javi. Solo que ninguno quería decirlo en voz alta. No estaba roto. Tú lo rompiste. ¿De verdad crees que esto va de una infidelidad? ¿De un polvo? Esto va de años sin hablarnos de verdad. De dormir espalda contra espalda. De no tocarnos, de no decirnos nada que no sea práctico. Y aún así no te divorciaste. Porque tengo miedo. Porque pensaba que quizás, algún día, todo volvería a la normalidad. Pero no, y un día, simplemente, pasó. Me sentí viva otra vez. No fue planeado. Solo ocurrió. ¿Y qué? ¿Eso lo justifica? No. Pero lo explica. Esa frase fue la que me reventó por dentro. Porque tenía razón. No lo justificaba, pero lo explicaba. No podía negar que en los últimos años la rutina nos había devorado. Que ya no había pasión. Que todo era mecánico. Pero yo no me fui. No busqué fuera. Aguanté, esperando que algo cambiara. Ella no. Ella fue la que tiró la primera piedra. ¿Quién es? Da igual quién es. No me da igual. Un compañero. Está casado. No va a durar. Ni siquiera quiero que dure. Solo, necesitaba recordar que podía gustarle a alguien. No supe qué contestar. Ni cómo seguir. Me di la vuelta y fui directo a la habitación. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama. Y esa noche no dormí. No lloré. No grité. Solo pensé. Porque ahora sí tenía un plan. El sábado amaneció con el mismo silencio con el que terminó el viernes. No hubo café preparado, ni tostadas, ni siquiera el sonido del secador que solía inundar el baño cada mañana. Me quedé en la cama hasta que escuché la puerta del piso cerrarse. Mónica se había ido, probablemente para evitar hablar conmigo, como si lo que había ocurrido fuera una discusión cualquiera, algo que se podría barrer bajo la alfombra con el paso de los días. No dejó ninguna nota, no me escribió ningún mensaje, no dijo nada antes de salir. Solo desapareció durante horas, lo cual me vino perfecto porque necesitaba tiempo a solas para decidir qué tipo de hombre iba a ser a partir de ese momento.
A mediodía, cuando volvió, yo estaba en la cocina. Me preparaba una tortilla con lo poco que quedaba en la nevera, y la escuché dejar las llaves en la mesita del pasillo. No dije nada. Ella tampoco. Se fue directa a la habitación y cerró la puerta. Aguanté 20 minutos en silencio, pero sabía que no podía dejarlo así, porque si no hablábamos ahora, entonces se iba a convertir en costumbre esquivar el tema, en fingir que no había pasado nada, en tragarse todo hasta que ya no hubiera vuelta atrás. Dejé el plato sobre la encimera, caminé por el pasillo y abrí la puerta de la habitación sin llamar. Ella estaba tumbada boca arriba, con los ojos abiertos mirando el techo, sin moverse. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin molestarse en levantar la cabeza. No vas a hacer como si nada. No después de lo que vi. Se incorporó lentamente, con una calma que solo me provocó más rabia. Se sentó al borde de la cama y me miró como si le estuviera molestando con mis exigencias. No tengo nada más que decirte, Javi. Ya hablamos anoche. Hablar. Tú hablaste, yo escuché. No me diste opción a nada. Dijiste que fue un error, pero no te vi arrepentida. Ni una lágrima. Ni una disculpa. Nada. ¿Y qué quieres ahora? ¿Que me arrodille? ¿Que te suplique perdón? Quiero que me mires a la cara y me digas la verdad. Toda. No solo las partes que te conviene contar. Ya te la dije. Fue solo una vez. Una comida que terminó como no debía. ¿Y si no hubiera ido al motel? ¿Me lo habrías contado? No lo sé. Tú sabes lo humillante que fue verte bajarte del coche con él, verte sonreírle como si no tuvieras una casa, un hijo, un marido. No me hables de nuestro hijo como si tú fueras el único que lo cría. No uses a Iván para disfrazar lo que estás sintiendo. Lo estoy usando porque es lo único real que nos queda. Se quedó callada, bajó la mirada al suelo y empezó a frotarse las manos, algo que siempre hacía cuando se sentía nerviosa. Yo no me moví. No iba a dejar que se saliera con la suya otra vez. No fue solo una vez, ¿verdad? Ella tragó saliva, luego levantó la vista. No respondió, pero su cara me lo dijo todo. Sentí el golpe directo en el estómago. Me dieron ganas de tirarlo todo al suelo, de romper algo, de empujar esa cómoda donde ella guarda la ropa hasta reventarla contra la pared, pero no lo hice. No porque fuera mejor persona, sino porque ya no me quedaban fuerzas. ¿Desde cuándo? Unos 3 meses. Empezó en la oficina. No lo planeé. Solo, las cosas con nosotros estaban muertas, Javi. Tú ibas a trabajar, volvías, te sentabas frente a la tele. Si yo no hablaba, nadie hablaba. Si no proponía algo, no pasaba nada. Era como vivir con un compañero de piso. ¿Y eso justifica que te acuestes con otro? No. Pero tampoco voy a llorar para que me perdones si ni siquiera eres capaz de ver cómo llegamos hasta aquí. No hay un llegamos. Tú tomaste esa decisión sola. Pues sí. Y tú tomaste la tuya de seguir como si nada, como si un matrimonio funcionara solo con presencia física. Me acerqué a ella. Estaba sentado, así que tuve que agacharme para hablarle a su altura. Dime si lo amas. Tardó demasiado en responder. Miró hacia un costado, se mordió el labio, y luego me miró otra vez. No lo sé. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé tampoco. Depende de lo que pase contigo y conmigo. ¿Conmigo? ¿Tú crees que después de esto hay un conmigo? No lo sé, Javi. No sé nada ahora mismo. Me levanté sin decir más y salí del cuarto. Cerré la puerta con fuerza, pero sin dar un portazo. Ya no quería gritar. Ya no quería que se sintiera culpable. Lo que quería era pensar, decidir si iba a quedarme o a destruirlo todo,
pero no por despecho, sino por justicia. Porque si ella pensaba que todo se podía resumir a un no lo sé, yo estaba decidido a convertirme en alguien que sí lo sabía. El domingo por la tarde me fui de casa con una mochila y sin decirle a Mónica a dónde iba. No preguntó. Me vio salir desde el sofá, con el mando en la mano y la mirada perdida en un programa que ni siquiera parecía estar viendo. No dijo nada. Ni una pregunta, ni un reproche. Parecía aliviada de que yo desapareciera por un rato, como si eso le diera espacio para procesar sus propias mentiras sin tenerme delante. Pero yo no me fui a despejarme, ni a respirar, ni a pensar. Me fui a planear cómo dejarle claro que yo no iba a ser el imbécil de esta historia. Fui directamente al bar de Luis, un amigo de toda la vida que siempre ha trabajado en mantenimiento de sistemas de cámaras y alarmas. Le pedí algo muy concreto, y no me hizo preguntas. Me dio una carpeta con precios y modelos, y al día siguiente por la mañana vino conmigo al piso mientras Mónica estaba en el trabajo y el crío en el colegio. Instalamos 2 cámaras, una en el salón y otra en la cocina. Ambas disimuladas, ambas conectadas a una app que podía ver desde mi móvil. No era por gusto ni por paranoia. Era porque quería pruebas. Quería saber si seguía viéndose con el otro. Ella no sabía que yo me había aprendido la matrícula del coche del tipo. No sabía que lo había seguido 2 veces después de aquella tarde en el motel. No sabía que ella sabía dónde trabajaba, qué puesto tenía y que estaba casado también. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Volvimos a hablarnos lo justo y necesario. Cosas de la casa, del niño, de los horarios. Nada más. Ninguna mención a lo que había pasado. Dormíamos en la misma cama, pero ni nos tocábamos ni nos dábamos la espalda. Nos quedábamos en nuestros lados, quietos, como 2 desconocidos que comparten habitación en un hostal barato. Y mientras tanto, yo recopilaba todo. No tenía claro si quería el divorcio, pero sí tenía claro que si lo hacía, iba a hacerlo dejando claro por qué. Nadie me iba a ver como el que abandonó sin motivo, nadie me iba a señalar como el que no lo intentó. Un jueves por la mañana, revisando las cámaras desde el trabajo, vi cómo entraba al piso a media mañana. Dijo que tenía cita con el ginecólogo. Me lo soltó como si fuera un trámite cualquiera. Apareció a las 11:05. A las 11:18 llegó él. No se besaron en la puerta, ni se abrazaron. Solo entró y ella cerró la puerta tras él. 15 minutos después estaban en el salón. Se besaron, se abrazaron, ella se sentó sobre él en el sofá. Y entonces supe que me estaba mirando la cara desde mi móvil, pero que era yo quien tenía todo el control. No me sentí mal. No me dio lástima. Solo confirmé que lo que me había dicho aquella noche, que no sabía si lo seguiría viendo, había sido una mentira más. Esa misma tarde pedí cita con un abogado. Le expliqué todo. Le enseñé el video. Me dijo que, en caso de divorcio, esto no solo podía servir para conseguir una separación con custodia compartida a mi favor, sino que además podía reducir cualquier compensación económica que ella pudiese reclamar. Volví a casa con una copia del video en un USB y un sobre con los papeles listos para entregar si decidía firmarlos. Pero no lo hice de inmediato. Faltaba una parte. Y era la que más iba a dolerle. Contacté con la mujer del tipo. Se llamaba Laura. La busqué por redes sociales, la encontré fácilmente. Le escribí un mensaje directo, sin rodeos. Le dije quién era, le dije que su marido se acostaba con mi mujer, y le pregunté si quería pruebas. Tardó 3 horas en contestar. Sí. Quiero todo. Le mandé las imágenes. Le conté lo del motel. Le dije lo que Mónica me había dicho a mí. Ella no me respondió más esa noche. Pero al día siguiente me mandó un mensaje con una sola frase: gracias por no callarte.
El viernes por la noche, Mónica y yo cenamos en silencio. Iván estaba con mis padres. Me esperé hasta que terminamos de recoger los platos. Me levanté, fui al dormitorio, y volví con el sobre. Lo dejé sobre la mesa. Ella lo miró como si fuera una bomba. ¿Qué es esto?, preguntó sin tocarlo. La prueba de que no pienso quedarme esperando a que decidas qué hacer con tu vida mientras sigues follando con otro. Ella no lo abrió. Solo lo empujó hacia mí con la punta de los dedos. No voy a firmar nada sin hablarlo antes. No hace falta que lo firmes ahora. Solo quiero que lo tengas. Para que sepas que la decisión ya no es solo tuya. ¿Qué has hecho? Le mandé el video a tu amiguito. Bueno, a su mujer, para ser exactos. Ya no sois tan discretos, ¿eh? Su cara se descompuso. Por primera vez la vi nerviosa, con verdadero miedo. ¿Estás loco, Javi? No. Estoy despierto. Por fin. Ella se levantó, agarró el sobre, lo estrujó con fuerza y lo tiró sobre la encimera. No dijo más. Salió del salón y se encerró en el baño. Yo me senté otra vez, saqué el móvil y abrí la app. Cerré las cámaras. Ya no las necesitaba. Ahora, por fin, era yo quien marcaba los tiempos. La noche del viernes fue larga. No hubo gritos, ni insultos, ni discusiones absurdas como las que uno ve en las películas. Solo silencio. Uno espeso, pesado, que llenaba cada rincón del piso. Mónica se encerró en el baño más de una hora. Cuando salió, se metió en la habitación sin mirarme. No cerró la puerta, pero tampoco me dijo nada. Yo me quedé en el sofá con el sobre aún sobre la mesa. No lo toqué, no lo guardé, no lo volví a abrir. Lo dejé ahí, como una declaración firme de que las reglas habían cambiado. Dormí poco y mal. A ratos me quedaba medio dormido, luego me despertaba con la cabeza llena de imágenes. La cara de ella entrando con él al piso. El beso en el sofá. El video reproducido en bucle en mi memoria. No lloré. Ya no podía. Me sentía vacío. A la mañana siguiente, cuando Iván volvió a casa, disimulamos. Los dos. Ella con una sonrisa artificial y yo con una energía fingida. Nos esforzamos en no arrastrarlo al medio del desastre. Jugamos con él un rato, le ayudamos con los deberes, le preparamos la merienda. Pero ni un segundo de esa normalidad forzada borraba lo que sabíamos que estaba ocurriendo en paralelo. A las 7, lo llevé a casa de mis padres otra vez. Les dije que necesitábamos hablar. No preguntaron. Sabían que algo iba mal desde hacía semanas. En cuanto volví al piso, Mónica ya estaba sentada en el comedor, con el sobre frente a ella y una cara distinta. No la de la mujer sorprendida o la de la que finge inocencia. Era la cara de alguien que por fin ha entendido que se quedó sin escapatoria. ¿Vas a pedir el divorcio ya o vas a seguir haciéndote el interesante? Soltó, sin rodeos. Estoy pensando en lo que quiero. Lo que tengo claro es lo que no voy a aceptar más. ¿Y qué es eso? Mentiras, engaños, dobles vidas. Que me trates como un mueble mientras te acuestas con otro y luego tengas la cara de cenar conmigo como si no pasara nada. Ella se apoyó hacia atrás en la silla y suspiró. No sabes cuánto me costó no decirte nada. Pensaba que si lo dejaba, si cortaba todo a tiempo, podríamos arreglarnos. Pero no lo corté. Y ahora ya da igual. Claro que da igual. Porque no lo ibas a cortar. Lo ibas a esconder. ¿Y tú, qué querías que hiciera? ¿Que te confesara todo y te rogara perdón? Sí. Al menos habrías sido sincero. Al menos habrías tenido la decencia de admitirlo sin que tuviera que seguirte hasta un motel o poner cámaras en casa. ¿Pusiste cámaras?
Sí. Y si pudiera volver atrás, las habría puesto antes. Mónica se quedó en silencio. Ni siquiera pareció sorprendida. Bajó la mirada y se quedó jugando con una servilleta entre los dedos. No se justificó, no se defendió. Por primera vez, aceptó lo que había hecho sin rodeos. Yo tampoco quiero seguir así, dijo, por fin. No estoy enamorada de él, pero tampoco estoy enamorada de ti. Y lo peor es que creo que llevamos años fingiendo. Los dos. Esto solo fue el síntoma. No la causa. Yo no fingí. Estaba cómodo, sí. Tal vez conformado. Pero pensaba que eso era parte del matrimonio. No siempre hay fuegos artificiales, pero se está. Se cuida. Se intenta. Y a veces se fracasa. Lo dijo con una frialdad que me molestó. A veces no se puede arreglar. A veces no hay nada que salvar. ¿Y eso es lo que crees? Sí. No quiero seguir viviendo con culpa. No quiero que me mires cada día como si fuera una extraña. No quiero tener que esconderme en el baño para no enfrentarme a ti. Ya no hay nada que reconstruir. Me quedé un momento en silencio. Tenía tantas respuestas que no sabía cuál dar primero. Tantos recuerdos, tantas frustraciones, tantas horas de silencio disfrazado de rutina. Pero no dije nada. Me limité a asentir. Entonces vamos a dejarlo claro. Vamos a separarnos. Pero lo vamos a hacer bien. Por Iván. Sin peleas. Sin destruirnos. Yo no voy a ser ese tipo de hombre que arrastra al hijo en medio. Estoy de acuerdo, dijo. Si lo haces oficial, firmo. No quiero una guerra. No va a haber guerra. Pero tampoco va a haber más mentiras. Quiero que sepas que todo lo que hiciste, lo sé. Y si te atreves a ponerme en ridículo delante del juez o a decir que esto fue culpa mía, tengo todo lo necesario para demostrar lo contrario. No lo voy a hacer, respondió ella, con un tono bajo. No me interesa quedar bien. Solo quiero cerrar esto. Perfecto. Lo cerraremos. Ella se levantó, dejó la servilleta sobre la mesa y se fue a la habitación. Cerró la puerta y no la volví a ver en lo que quedó de tarde. Yo me quedé en la cocina, en la misma silla, sin moverme. No sentí alivio. No sentí victoria. Solo una especie de resignación amarga. El final había llegado, no como una explosión, sino como una certeza inevitable. Al menos esta vez no había dudas. Ahora quedaba lo más difícil, explicarle a Iván por qué su casa ya no sería la misma. No hubo ceremonia, ni discurso, ni palabras dulces. El lunes por la mañana pedí una cita para iniciar el trámite de separación. Fui solo. No le dije a Mónica que iba a hacerlo, ni esperé su permiso. Lo consideré un acto administrativo, como cuando haces la declaración de la renta o renuevas el DNI. Llevé los documentos, entregué la copia del video, el historial de mensajes, los registros de llamadas. No porque quisiera venganza legal, sino porque no iba a permitir que ella pudiera manipular la historia más adelante. Quería dejar constancia de cómo habían pasado las cosas. Si alguien tenía que salir perjudicado por sus actos, sería ella. Salí de allí con un expediente abierto y una sensación extraña en el cuerpo. No era alivio, tampoco tristeza. Era como si me hubieran quitado un peso y, al mismo tiempo, me hubieran dejado con el hueco que ese peso ocupaba. Mónica firmó los papeles sin protestar. Me los entregó una tarde en la cocina, dentro de un sobre, sin mirarme a la cara. Me dijo que ya estaba todo, que si faltaba algo me avisaría. No hubo insultos, ni disculpas. Fue una transacción. Una operación quirúrgica sin anestesia. Esa misma noche se fue a casa de su hermana.
No llevamos el tema al juzgado aún, pero decidimos que nos turnaríamos con Iván cada semana hasta que todo estuviera formalizado. Al menos ahí sí hubo acuerdo. Los dos sabíamos que él era lo único que realmente importaba en toda esta historia. Contárselo fue lo peor. Le dije que mamá y papá ya no iban a vivir juntos, que no era su culpa, que lo queríamos mucho. Mónica repitió lo mismo, con una voz que parecía leída de un guión. Iván no lloró en ese momento, solo nos miró, confundido, preguntando si tendría que cambiar de colegio o si se iba a quedar sin ver a sus abuelos. Respondimos que no, que todo seguiría igual salvo que ahora dormiría algunos días con uno y otros con el otro. Asintió sin decir nada. Pero por la noche, cuando pensé que dormía, lo escuché llorar bajito en su cuarto. Me senté en el suelo junto a su cama, sin hablar. No supe qué decirle. Solo me quedé ahí, sintiendo cómo se me partía algo por dentro. En ese momento entendí que no importaba cuán bien hicieras las cosas, siempre alguien salía dañado. Pasaron las semanas. Ella se instaló en un piso alquilado a 20 minutos del nuestro. No me preguntes cómo lo pagaba. Supongo que sus padres la ayudaban. No volví a saber nada del tipo con el que se acostó. Su mujer me escribió una vez más para decirme que ya no estaban juntos, que él se había ido de casa y que no pensaba perdonarlo. No volví a contestarle. Sentí que ya no tenía sentido seguir ligados por esa traición compartida. En el trabajo todos notaron el cambio, pero nadie se atrevió a preguntarme nada directamente. Solo Luis, el del bar, me invitó un día a una cerveza y me dijo que si algún día necesitaba soltar mierda, él escuchaba sin opinar. Acepté la cerveza, pero no hablé. Había llegado a un punto en el que contar la historia ya no servía de nada. Era real, pero ya no dolía igual. Se había convertido en algo que pasó. Parte de mi archivo personal. Una carpeta cerrada. Empecé a salir más. No a ligar, ni a buscar consuelo en otras mujeres. Solo a moverme, a respirar, a ver a otra gente, a ocupar mi tiempo con algo más que mirar una pared. A veces me iba a caminar por el centro sin rumbo. Otras veces me sentaba en la biblioteca con un libro que no leía del todo. Escuchaba conversaciones ajenas, gente que vivía en otros mundos, con otras preocupaciones. Me ayudaba a salir del mío. Una noche, Iván me preguntó si yo seguía queriendo a mamá. Me tomó por sorpresa. Me lo dijo mientras cenábamos tortilla y pan con tomate, sin levantar la vista del plato. No, le dije. Ya no. Pero eso no quiere decir que la odie. Solo que ya no somos pareja. ¿Pero vais a volver? No. ¿Por qué? Porque cuando uno rompe algo muchas veces, ya no se puede arreglar. Y si lo intentas, acaba peor. No dijo nada más. Terminó de cenar, se levantó, fregó su plato como tenía por costumbre y se fue a su habitación. Esa fue la última vez que mencionó el tema. Supongo que entendió más de lo que aparentaba. O tal vez simplemente decidió no cargar con más peso del que le tocaba. La firma definitiva del divorcio fue en junio. Entramos juntos, salimos separados. Mónica no me dijo nada al despedirse. Solo un gesto con la cabeza. En su mirada no vi tristeza ni rabia. Solo cansancio. Yo sentí lo mismo. Ninguno de los dos ganó. Solo dejamos de perder. Me fui caminando hasta la estación, sin mirar atrás. Hoy vivo solo en un piso más pequeño. Iván pasa conmigo la mitad del tiempo. Me organizo bien. Cocino, limpio, trabajo, lo recojo del cole, hablamos. Él ha crecido más en estos meses que en los años anteriores. A veces lo miro y me doy cuenta de que ya está entendiendo cómo funcionan los adultos, y eso me jode un poco, porque me gustaría que no tuviera que entenderlo tan pronto.
Pero al mismo tiempo me tranquiliza saber que no le mentí, que lo traté con respeto, que no le oculté la verdad para protegerlo de algo que iba a ver de todas formas. A veces me pregunto si hice bien en no perdonarla, en no intentar otra vez. Pero luego recuerdo que ella nunca me pidió perdón. Nunca intentó arreglarlo. Solo se fue cuando ya no pudo seguir escondiéndolo. Y ahí está la respuesta. No sé qué me espera ahora. No tengo ningún plan. Solo sé que no quiero repetir los mismos errores. No quiero otra relación construida sobre silencios. Si algún día vuelvo a estar con alguien, será porque ambos queremos estar, no porque nos conviene. Y si no llega nadie, también está bien. Aprendí que a veces estar solo no es el problema, es la salida. Todo lo que quedó atrás, quedó por algo. Y no pienso volver a buscarlo.